Muy buenas, un saludo a todos y a todas. Comenzamos con otro vídeo sobre consistencia interna, en este caso sobre la fórmula de Q de Richardson 20. Bien, vamos a comenzar recordando algunos aspectos relacionados con el procedimiento para obtener la fiabilidad por formas paralelas. Bien, recordemos que el coeficiente de fiabilidad por formas paralelas se obtenía estableciendo la correlación lineal entre las dos formas paralelas del test. Bien, bueno, algunas deducciones de paralelismo que obteníamos a partir de dos formas del test eran las siguientes. Decíamos que si dos formas eran paralelas, el valor esperado de sus puntuaciones empíricas iba a ser el mismo y también la varianza de las puntuaciones empíricas de ambos test iba a ser la misma. Bien, bueno, supongamos que tenemos la siguiente disposición de datos con dos formas paralelas compuestas de ítems dicotómicos. Bien, bueno, aquí vemos en este caso dos test, el test X y el test X', bien, y como vemos, pues hemos puesto un ejemplo donde cada test pues tiene tres ítems, bien, y bueno, pues ahí tenemos la disposición de los ítems en ítems dicotómicos, y a partir de dicha disposición vamos a pasar en el segundo apartado a analizar la covarianza entre las dos formas paralelas del test. En este caso vamos a analizar la covarianza en función de las puntuaciones que se tienen en los ítems que componen el test. Bien, bueno, si descomponemos esos dos test de tres ítems, descomponemos su puntuación total en función de las puntuaciones que se tienen en los ítems, tenemos que en la primera forma la puntuación pues sería la suma de las puntuaciones de los tres ítems de la primera forma y de la segunda forma pues exactamente lo mismo. Bien, bueno, pues si pasamos a estudiar la covarianza entre las puntuaciones empíricas de ambas formas, bien, y tenemos en cuenta esta expresión anterior, pues tenemos que la covarianza entre las dos formas será la covarianza entre una combinación lineal compuesta por los ítems de la primera forma y otra combinación lineal compuesta por los ítems de la segunda forma, ¿no? Bien, si descomponemos esta covarianza, pues podemos ver que esta covarianza sería igual a la covarianza entre el ítem 1 de la primera forma y el ítem 1 de la segunda forma, más la covarianza del ítem 1 de la primera forma y el ítem 2 de la segunda forma, más la covarianza del ítem 1 de la primera forma y el ítem 3 de la segunda forma, más la covarianza del ítem 2 de la primera forma y el ítem 1 de la segunda forma, más la covarianza del ítem 2 de la segunda forma y el ítem 2 de la segunda forma, más la covarianza del ítem 3 de la primera forma y el ítem 1 de la primera forma, más la covarianza del ítem 3 y el ítem 2 de la segunda forma, más la covarianza del ítem 3 y el ítem 3 de la segunda forma, más una que me falta por poner, que sería la covarianza entre el ítem 2 y el ítem 3 de la segunda forma. Una vez obtenida dicha ecuación, pasamos a disponer dichas covarianzas en una matriz de covarianza entre los ítems de ambas formas. Bien, vamos a colocar dicha matriz por aquí. Ahí aparece la matriz, bien, y bueno, vemos que es una matriz cuadrada de n por n, bien, y bueno, aquí tenemos incluidas las 9 covarianzas que habíamos puesto
en el ejemplo anterior y bueno, hemos ampliado aquí un poco la matriz para el caso de que el test pues tuviese más de 3 ítems. Bien, en concreto que tuviesen n ítems ambos tests. Bien, lo importante que nos tenemos que fijar aquí es que podemos subdividir el tipo de covarianzas que tenemos en la matriz. Bien, si nos fijamos en la diagonal principal de color rojo, pues tenemos las covarianzas entre aquellos ítems que tienen el mismo subíndice. Bien, y vemos que en este caso el número de covarianzas que se encuentran en la diagonal siempre pues es igual a n, ¿vale? Con lo cual todas las covarianzas que tenemos en la diagonal serán siempre n covarianzas, como podemos observar aquí. Bien, bueno, el resto de covarianzas que hay en la matriz las podemos establecer de la siguiente manera. El número de covarianzas que hay en el total de la matriz, que sería n por n covarianzas, menos el número de covarianzas que hay en la diagonal, que hemos dicho que eran n covarianzas. Bien, si de aquí sacamos factor común, tenemos que el número de covarianzas que está fuera de la diagonal es n por n menos 1 covarianzas. Bien, que coincide con el número de covarianzas que suele haber habitualmente en una matriz de varianzas-covarianzas. Bien, así, teniendo en cuenta todo esto, podemos establecer una ecuación de la covarianza entre las dos formas paralelas en función de las covarianzas entre los ítems. Bien, entonces, dicha covarianza pues sería la covarianza entre las dos formas paralelas del test, si tenemos en cuenta todo lo que hemos visto anteriormente, será igual a la suma de las covarianzas que están en la diagonal, es decir, las covarianzas que en este caso tienen un subíndice igual, bien, más las covarianzas que están fuera de la diagonal, bien, que serían aquellas que tienen un subíndice distinto. Bien, aquí vamos a recordar que las deducciones del modelo clásico de los test pues establecían lo siguiente, ¿no? Que la covarianza entre las puntuaciones empíricas, bien, coincidía con la covarianza entre las puntuaciones verdaderas y esto a su vez pues coincidía con la varianza de las puntuaciones verdaderas, bien. Si esto lo aplicamos a un ítem, pues tendríamos en este caso que la covarianza entre dos ítems del test pues sería igual a la covarianza entre las puntuaciones verdaderas de esos dos ítems y esto a su vez pues sería igual a la varianza verdadera, en este caso, de dichos ítems. Bien, bueno, si recordamos, la varianza verdadera aparece en la expresión teórica del coeficiente de fiabilidad. Bien, y bueno, pues si tenemos en cuenta esto, podríamos decir que el coeficiente de fiabilidad, en este caso, de un ítem, podría ser igual a la varianza verdadera de ese ítem dividido por la varianza empírica de dicho ítem. Luego podemos decir que la varianza verdadera, en este caso del ítem, será igual a el coeficiente de fiabilidad del ítem por la varianza empírica, en este caso del ítem. Bien, a continuación vamos a pasar a ver otro punto y bueno, vamos a ver que estos autores, Cuder y Richardson, para desarrollar la ecuación de Cuder-Richardson, pues van a partir de que la correlación, de la suposición de que la correlación entre todos los ítems del test va a ser la misma. Bien, entonces en el siguiente apartado vamos a hablar sobre la correlación promedio entre los ítems. Bien, como acabamos de decir, los autores suponen aquí
que la correlación entre todos los ítems, en este caso de ambas formas paralelas, bien, pues son iguales. Bien, por tanto podemos establecer que todas las correlaciones entre pares de ítems pues van a ser iguales. Bien, teniendo en cuenta esto, está claro que el valor de la correlación, en este caso del ítem, que recordemos que va a ser la fiabilidad el coeficiente de fiabilidad de un test con longitud 1, bien, pues va a coincidir con el promedio de todas las correlaciones, bien. Por tanto, podemos establecer que la correlación entre dos ítems, bien, va a equivaler al coeficiente de fiabilidad de cada ítem y en este caso va a coincidir con la correlación promedio que vamos a obtener a partir de la matriz de correlaciones entre todos los ítems que forman, en este caso, el test. Bien, bueno, pues si tenemos en cuenta eso, tenemos que la correlación promedio a la covarianza promedio y la varianza promedio de los ítems. Bien, aquí recordemos que en el denominador ponemos la varianza porque estamos suponiendo que los ítems son paralelos, bien, y los ítems paralelos tenían en este caso la misma desviación típica. Bien, y por tanto en el denominador tendríamos la varianza utilizando la correlación de Pearson. Bien, bueno, pues si desarrollamos esta ecuación, pues tenemos que en el numerador tendríamos la suma de todas las covarianzas que hay en una matriz de varianza-covarianzas, bien, dividido por el número de covarianzas que tenemos. Bien, recordemos que el número de covarianzas que tenemos en una matriz de covarianzas lo hemos visto anteriormente. Bien, de una matriz de varianzas-covarianzas coincidía con el número de covarianzas que no había en la diagonal de la matriz cuadrada que vimos en el apartado anterior. Es decir, que es n por n-1 covarianzas. Bien, y el número de varianzas que hay en una matriz de varianzas-covarianzas, pues sería, en este caso, de n varianzas. Por lo tanto, el promedio de las varianzas sería la suma de las varianzas, en este caso, de los ítems, dividido entre n. Por tanto, si operamos ahí, pues tendríamos que el coeficiente, en este caso, de fiabilidad de un ítem, bien, pues sería igual a el cociente que teníamos en el numerador, ¿bien?, dividido entre n por n-1, dividido por la suma de las varianzas de los ítems dividido por n. Si aquí multiplicamos en cruz, pues nos quedaría n por la suma de las covarianzas entre los ítems dividido por n por n-1 por la suma de las varianzas, en este caso, de los ítems. Bien, aquí esta n la podemos simplificar con esta, y lo que nos quedaría sería la suma de las covarianzas entre los ítems dividido por n-1 por la suma de las varianzas de los ítems. Eso sería una expresión del coeficiente de fiabilidad, en este caso de un ítem, de cada ítem del test. Bien, teniendo en cuenta lo anterior, ya podemos pasar a obtener la ecuación de Q de Richardson 20. Bien, bueno, vamos a recordar que la varianza de las puntuaciones empíricas, en este caso, se puede escribir como la suma de las varianzas de los ítems más la suma de las covarianzas entre los ítems. Además, aquí vamos a suponer que la suma de las covarianzas de los ítems de uno de los test, ¿vale?, va a coincidir con
la suma de las covarianzas de los ítems que no estaban, en este caso, en la diagonal de la matriz cuadrada que nos permitía, en este caso, asociar pues los ítems de las dos formas. Como podemos intuir observando la disposición de los datos que teníamos al comienzo, ¿no? Si nos fijamos en la disposición de los datos, pues fácilmente podemos ver que si yo establezco la covarianza entre el ítem 1 y el ítem 2, va a ser la misma que la covarianza entre el ítem 1 y el ítem 2 de la segunda forma, ¿vale? Porque si nos fijamos, todos los ítems son paralelos 2 a 2. Bien, el ítem 2 vemos aquí que es totalmente paralelo al ítem 2 de la segunda forma. Bien, vuelvo a repetir, la covarianza entre el ítem 1 y el 2 coincidiría con la covarianza del ítem 1 y el ítem 2 de la segunda forma. Por tanto, la suma de las covarianzas entre los ítems de un test va a coincidir con la suma de las covarianzas de las covarianzas que no estaban en la diagonal de esta matriz. Bien, bueno, pues teniendo en cuenta eso y a su vez recordando que la media de un ítem dicotómico era P sub I y que la varianza de un ítem dicotómico era igual a P por Q, teniendo en cuenta todo eso, podemos pues establecer a qué sería igual el coeficiente de fiabilidad. Bien, bueno, pues si tenemos en cuenta la fórmula que establecimos al principio para formas paralelas, decíamos que el coeficiente de fiabilidad era la covarianza dividido por el producto de las desviaciones típicas. Bien, como suponemos que los dos test son paralelos, pues claramente ya vemos que el denominador pues es la varianza de las puntuaciones empíricas. Bien, en este caso de un test, que la tenemos como vemos aquí arriba. Bien, y el numerador, pues si tenemos en cuenta lo que hemos visto en los apartados anteriores, pues hemos visto que la covarianza entre dos test paralelos equivale a la suma de las covarianzas de los ítems que tienen un mismo subíndice más las covarianzas de los ítems que tienen distintos subíndices. Bien, hace un momento vimos que la covarianza, en este caso, de los ítems que tienen el mismo subíndice, ¿vale?, coincidía con la varianza de las puntuaciones verdaderas. Bien, es decir, que esto lo podemos escribir como la varianza de las verdaderas más la suma de las covarianzas entre los ítems con distintos subíndices. Todo ello dividido por la varianza empírica. Si tenemos en cuenta a qué equivalía la varianza de las puntuaciones verdaderas, pues lo que tenemos es lo siguiente. Tendríamos esta expresión. La suma de las varianzas verdaderas sería la suma del producto entre el coeficiente de fiabilidad de cada ítem por la varianza empírica, en este caso de cada ítem, que hemos visto hace un momento que en el caso de los ítems dicotómicos, que es lo que nos estamos planteando aquí, pues coincide con P por Q, ¿bien?, más la suma de las covarianzas de los ítems que no están en la diagonal, que dijimos que coincidían con la suma de las covarianzas que hay entre todos los ítems que componen un test, que vemos la expresión aquí. Si de aquí despejamos la suma de las covarianzas de los ítems, pues fácilmente vemos que la suma de las covarianzas de los ítems es igual a la diferencia entre la varianza empírica y la suma de las varianzas de los ítems, que como hemos dicho hace un momento, coincide con el producto de P por Q. Bien, todo ello dividido por la varianza de X. Bien, y habíamos establecido que las correlaciones entre todos los ítems iban a ser iguales. Luego, este valor que tenemos aquí en el numerador es constante dentro de esta suma. Por tanto, este cociente lo podemos establecer como la correlación, en este caso, entre dos ítems por
la suma de P por Q más la varianza de X menos la suma de P por Q. Bien, todo ello dividido por la varianza de X. Bueno, pues si recolocamos todo esto que tenemos aquí arriba, pues lo que nos quedaría es que el coeficiente de fiabilidad sería igual a la varianza de X menos el sumatorio de P por Q multiplicado por 1 menos el coeficiente de fiabilidad de cada uno de los ítems, ¿no? O del ítem en este caso. Bien, todo ello dividido por la varianza empírica. Bien, si tenemos en cuenta lo que valía la correlación promedio, que coincidía con el coeficiente de fiabilidad, en este caso del ítem, pues nos quedaría lo siguiente. Bien, nos quedaría que esto es la varianza empírica menos el sumatorio de P por Q multiplicado por 1 menos, recordemos que habíamos puesto más arriba que esto era igual a la suma de las covarianzas entre los ítems dividido entre n-1 por la suma de las varianzas de los ítems, que en este caso era el sumatorio de P por Q. Bien, todo ello dividido por la varianza empírica. Bien, Bien, si multiplicamos ahora el coeficiente, el sumatorio de P por Q por lo que está dentro del paréntesis, pues lo que nos quedaría sería lo siguiente. Bien, en el numerador tendríamos la varianza de las puntuaciones empíricas menos el sumatorio de P por Q por 1, pues sería menos sumatorio de P por Q. Y ahora, menos sumatorio de P por Q menos este cociente que está aquí, pues nos va a quedar más el sumatorio de P por Q por la suma de las covarianzas entre los ítems, que recordemos que era la diferencia entre la varianza de X y la suma de P por Q, dividido entre n-1 por la suma de P por Q. Bien, todo ello dividido por la varianza empírica. Bien, como podemos ver aquí podemos simplificar este sumatorio de P por Q con este de... Bien, bueno, por tanto, una vez hecha la simplificación, pues ahora nos quedaría que el coeficiente de fiabilidad sería igual, bien, ponemos el cociente principal, en el numerador pues tendríamos la varianza de las puntuaciones empíricas menos la suma de P por Q más, ahora sería el cociente entre la varianza empírica menos el sumatorio de P por Q, todo ello dividido entre n-1, bien, y todo el cociente principal dividido por la varianza empírica. Bien, aquí se me olvidó el cuadrado de la varianza, y bueno, pues si sacamos el mínimo común múltiplo de lo que aparece en el numerador, podemos establecer como denominador común de lo que hay en el numerador, podemos establecer n-1, ¿no? Bien, o sea, aquí tenemos n-1, bien, por tanto, aquí arriba nos quedaría lo siguiente, n-1 por la varianza empírica menos n-1 por la suma de P por Q más la varianza empírica menos el sumatorio de P por Q. Bien, todo a su vez dividido por la varianza de las puntuaciones empíricas. Y ahora con esto, operando en el numerador, pues lo que nos quedaría sería lo siguiente. Bien, tendríamos un cociente en el numerador, bien, donde el denominador sería n-1, bien, pero si ahora sacamos factor común, por ejemplo, de los componentes que tienen la varianza del test total, pues vemos que esto nos quedaría la varianza por n-1 más 1, bien, y si sacamos ahora factor común sumatorio de, menos sumatorio de P por Q, bien, pues vemos que nos quedaría menos sumatorio de P por Q multiplicado por n-1 más 1. Bien, con lo cual este menos 1 y este más 1 se pueden simplificar, bien, y lo que nos quedaría sería que el coeficiente de fiabilidad
y todo ello dividido evidentemente por la varianza empírica, nos quedaría que el coeficiente de fiabilidad pues sería igual a n veces la varianza de las puntuaciones empíricas menos n veces el sumatorio de P por Q, todo ello dividido por n menos 1. ¿Bien? Y todo a su vez dividido por la varianza de las puntuaciones empíricas. Bueno, para que quede mejor vamos a poner el cociente principal un poco más corto. Bien, ahí lo tenemos. Si sacamos factor común de lo que hay en el numerador, bien, pues vemos claramente que esto nos va a quedar n dividido por n menos 1 multiplicado por la varianza empírica menos el sumatorio de P por Q. Bien, todo ello dividido a su vez por la varianza de las puntuaciones empíricas. Bien, y esto ya pues se va a ir pareciendo cada vez más a la ecuación de KR20. Bien, si reordenamos todos esos términos que tenemos ahí, pues vemos que esto nos puede quedar n dividido por n menos 1 y luego el cociente lo podemos establecer como la varianza empírica dividido por la varianza empírica menos el sumatorio de P por Q dividido por la varianza empírica. Bien, como vemos lo que está dentro del paréntesis, tenemos que el primer cociente, la varianza empírica entre la varianza empírica, evidentemente nos da 1, ¿no? Con lo cual la ecuación de KR20 será n dividido por n menos 1 por 1 menos el sumatorio de P por Q dividido por la varianza empírica. Bien, y esta expresión de aquí sería KR20. Con esto vamos a dar por terminado el vídeo y bueno, lo único mandarles un cordial saludo y decirles que les espero en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!